Integrar para masificar. Unidad 1. Tecnologías exponenciales. La ciencia puede advertirnos, divertirnos y fascinarnos. Integrar para masificar. Unidad 1. Tecnologías exponenciales. La ciencia puede divertirnos y fascinarnos a todos, pero es la ingeniería la que cambia al mundo. Isaac Asimov. Hemos dedicado ya tiempo considerable para estudiar y comprender el camino a seguir para lograr el diseño de soluciones integrales basadas en el contexto del usuario y su contexto, en el conocimiento del usuario y su contexto, así como la identificación de problemas y de toma de decisiones y acciones que llevan a estas soluciones hasta sus usuarios finales. En este punto, cuentas con suficientes herramientas para llevar a cabo una solución hasta su ejecución y comercialización. Así es que partiremos del supuesto en el que has logrado con éxito identificar una necesidad, has desarrollado la solución y la has hecho disponible en el mercado identificado. Ahora es momento de pensar en escalabilidad. En otras palabras, es momento de comenzar a diseñar cómo es que lograrás que el producto o servicio que ya has puesto en las manos de algunos usuarios llegue a las manos de usuarios de otras partes del mundo y con contextos distintos a los que consideraste inicialmente. Para apoyarte a formar una visión de escalabilidad, en este semestre aprenderás sobre las tecnologías exponenciales, pues estas representan un factor extremadamente importante y te serán de gran ayuda comprender su relación con modelos de negocios exitosos que te servirán como referencia. Hola, yo soy Inge de Dreu, soy experta en emprendimiento e innovación. He acompañado muchísimos emprendedores en su proceso a negocios más interesantes, a negocios más escalables. Y hoy les quiero hablar justamente de eso, de la escalabilidad, de cómo lograrlo y qué es realmente la escalabilidad. La escalabilidad es que cuando tú, a la medida que atiendes a más clientes, no necesitas invertir el mismo tiempo y en la misma inversión que necesitas con los clientes iniciales. Es decir, si tú tienes un restaurante y tienes, digamos, 10 mesas, pues para atender otras 10 mesas, para duplicar la cantidad de clientes que tienes, necesitas pues, organizar el espacio, de pronto necesitas alquilarlo, necesitas más mesas, necesitas más meseros, necesitas más cocineros, o sea, necesitas más esfuerzo y más inversión para atender a esa cantidad de clientes nuevos para poder duplicar tu negocio. Ahora, la tecnología funciona muy bien para lograr esa escalabilidad. Me explico. Si tú tienes una plataforma o si tú tienes una aplicación y lo vas a vender a más clientes, pues ya está programado. O sea, no necesitas programar la aplicación otra vez o tu plataforma otra vez para atender al doble de tus clientes porque ya está. Simplemente lo vendes una y otra vez y eso hace que es más escalable. Por supuesto, eso es gradual. Hay negocios que son muy poco escalables, como por ejemplo el restaurante. Un libro sería un poquito más escalable porque pues ya lo tienes escrito, solamente necesitas imprimirlo otra vez. Y una aplicación o algo tecnológico requiere mucho menos inversiones, mucho más escalable. Ahora, no todos los negocios tienen que ser escalable y la decisión que tomas al respecto, la que sea, está bien, porque no hay un mejor y un peor en ese sentido, siempre y cuando que sea una decisión consciente, que sea algo que tú de verdad quieres hacer. Entonces, si es un restaurante, bueno, bien, o algo que no sea escalable, calcula tus costos, haz las proyecciones y así puedes construir tu negocio y tener un ingreso pues muy bueno.
Pero también puedes optar por buscar formas de hacerlo más escalable y en cuanto a negocios, en cuanto a rentabilidad, hacerlo más interesante también, siempre y cuando que sea una decisión consciente, porque lograr la escalabilidad toma una cantidad de experimentos, toma una cantidad de cosas que deberías probar con tu emprendimiento, a ver por dónde es exactamente que es, por dónde es el modelo de negocios que tú quieres tener. Y esa es una exploración. Si estás diferenciando, estás innovando, estás buscando un modelo de negocios que sea nuevo y diferente a todo lo que existe, y por lo tanto necesitas también pues meter esfuerzo en esa búsqueda para también después recoger los frutos. Ahora, ¿cómo buscar más escalabilidad? Pues primero piensa siempre en la tecnología. La tecnología es una herramienta muy poderosa para poder escalar. Si sea por el medio de contenidos, que tú vas grabando videos, que tú vas grabando cursos, algún contenido digital que puedes después escalar, o sea por el lado de programar una herramienta tecnológica que luego vas a vender online también. Ahora, ¿cómo iniciar con ese pensamiento de escalabilidad? Piensa siempre en tu propósito. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué impacto también quieres lograr con tus clientes? Eso puede variar mucho dependiendo de la persona y dependiendo de qué es lo que tú quieres lograr y el impacto que pretendes generar. Y ahí es una búsqueda muy personal para poder experimentar con tu modelo de negocios. Ahora, inicia siempre con tu propósito porque eso te va a dar pistas por dónde buscar. Si, digamos, tu propósito es que las personas comen más saludable, si quieres ir por la opción menos escalable, pues puedes iniciar un restaurante de comida saludable, puedes también montar una tienda de comida saludable. Si quieres un poquito más de escalabilidad, entonces puedes empezar a construir contenidos para que la gente consume y cambia su estilo de vida y consume productos más saludables por medio de videos, por medio de cursos y todo tipo de contenidos. Puedes vender productos online también. Puedes terminar también con un negocio que lleva las comidas saludables a sus casas, que ya es un poco más escalable que un restaurante, porque aunque tienes una parte logística que limita la escalabilidad, es siempre menos inversión que, por ejemplo, el restaurante, que tiene mucho tiempo, mucho esfuerzo, que requiere la montada del restaurante y que funciona como negocio. Puedes terminar con un negocio, una página web que lleva las comidas saludables a las casas, puedes terminar con un negocio que alquila huertas, puedes terminar con un negocio que lleva los ingredientes para jugos a las casas de las personas para que en casa hacen sus jugos. Puedes terminar con varios tipos de modelos de negocios que cumplen tu propósito y que sean cada vez más escalables. Ahora, eso de parte tuya es que requiere una experimentación con tu modelo de negocios. Entonces, es experimentar cómo funciona y qué funciona. Y primero haces esa experimentación con un grupo pequeño hasta que este negocio, hasta que el modelo que tú descubriste funciona con ese grupo pequeño. Puede ser que convocas ese grupo por medio de un sitio web, por medio de redes sociales y haces que eso funcione. Digamos que montas un grupo en Facebook y por medio de tu grupo en Facebook descubres que las personas necesitan los ingredientes para sus comidas saludables en su casa cada semana para que se los lleve allá con recetas y todo. Ahora, tú vas a experimentar eso con tu grupo en Facebook. Entonces pueden ser 20, 100 personas que te compran el servicio y haces que esto funcione como tal. Luego vas y convocas más personas. Entonces, la invitación es experimentar con tu modelo de negocios para que sea cada vez más escalable y cada vez más interesante.
Cuéntame en los comentarios cómo les está yendo. Estaré pendiente de los comentarios para contestarles también y darles más consejos. Y suscríbete a este canal para enterarte de los últimos contenidos de emprendimiento e innovación. Asegúrate de poner la campanita para recibir todas las notificaciones y nos vemos en la próxima. Para comprender fácilmente lo que son las tecnologías exponenciales, revisa el siguiente artículo. Although the first digital photo was created in 1957, the first portable digital camera was not on the market until 1989. In this video, we will take a look at the evolution and decline of digital cameras from the start until today. The first digital photo was created in 1957 using a drum scanner similar to this modern version. It used a photo multiplier tube to capture each pixel. "14 years later, the first digital camera appeared at an observatory in Chile. Developed by McCord and Westphal from MIT and Caltech. It weighed 10 pounds and featured a 256 by 256 resolution. Although it produced noisy images, it was a huge leap, as it led to consistent and measurable evaluation of gas distribution. The image sensor was a Vidicon tube developed by RCA in the 50s and popular in video cameras throughout the 70s and 80s. That same year, Bell Labs had submitted a patent application for a much smaller image sensor, the CCD, that would later be used in most digital cameras. 2 years later, the first commercial CCD camera was developed by Fairchild. The MV100, quickly followed by the MV101. Both implemented a 100 by 100 CCD sensor. The impressive feature of these cameras was mainly their small size. The Chromemco Cyclops was introduced as a hobbyist construction project in the February 1975 issue of Popular Electronics. It was the first commercial all-digital camera and the first to be interfaced to a microcomputer, as it required an Altair 8800 or equivalent to function. The digital sensor for the camera was a modified 1K memory chip that offered a resolution of 32 by 32 pixels or 0.001 megapixels. Also in 1975, Steve Sasson at Kodak developed the world's first CCD digital camera that was self-contained. Although it weighed 8 pounds, you could fit the entire camera in your hands. It used cassettes for permanent storage of the digital photos. Steve estimated it would take 15 to 20 years to get it to market, since all the components of the time were too large. Although Sony made the first camera that saved photos to disk, it was not a digital camera. It saved 50 analog video stills to disk without digital conversion. Sony never marketed the analog Mavicas because they were not satisfied with the resolution nor picture quality. In 1983, Megavision introduced the first external image processor, as only supercomputers and mainframes of that time could handle large images. In 1986, Megavision used that image processor in the first digital photography system for photo studios. This was the camera used in that system. In 1987, Vidic, a Kodak venture, began selling the Megaplus, the world's first megapixel camera. It used a 1.4 million pixel CCD, developed a year earlier by Kodak. It was the first sensor with enough resolution to produce a decent 5x7 photo print.
Although tons of camera patents were filed throughout the 80s, it wasn't until 1988 that we saw the world's first modern digital camera, the Fuji DS1P. It was also the first to record digital images on removable flash card media. The card was developed jointly with Toshiba and required a card player connected to a TV. Ultimately, it was never sold to consumers and was only used internally. The following year, Fuji and Toshiba worked together to produce the first commercial digital cameras, the Fuji DSX and Toshiba IMC100. These were released in the Japanese market along with their companion memory card players, viewers, and printers. The first digital camera sold in the US was the Dicam Model 1, which also sold as the Logitech Photoman. Few Model 1s were produced and sold through limited channels, but the Logitech version were mass-produced and were a huge success. The camera was quite simple in order to reduce costs. Meanwhile, in Japan, Fujifilm and Toshiba were releasing prosumer digital cameras and new memory card peripherals. The Kodak Professional Digital Camera System was the first ever digital SLR. It was meant for journalists but was more popular in the scientific community. It consisted of a camera back and winder, fitted to an unmodified Nikon F3 and a separate digital storage unit. Nikon had no knowledge of this project and did not assist until the third generation of the DCS. The Apple QuickTake was the first color digital camera priced under $1,000. It was built by Kodak in collaboration with Apple. It had the same style as the Apple PowerBooks of the era. Sadly, when Steve Jobs rejoined the company in 1997, the QuickTake line was cut. The Olympus Deltus featured photo transfers over phone lines, something that wouldn't be seen for many years later without the use of a computer. It could transfer one image in approximately 6 minutes. It also featured an LCD viewfinder, which was not common at that time. It allowed the user to review and select photos for transmission. The Casio QV10 replaced the viewfinder with an LCD display, which allowed users to compose photos and play them back. Previously, LCDs were mostly used to display text with camera status and settings. The lens also swiveled forward, which was perfect for selfies. The Mavica cameras finally went digital in 1997 with the FD5 and its 10x zoom twin, the FD7. To reduce cost, Sony implemented their 3.5-inch floppy drive technology, which provided 1.4 megabytes on each disc. Enough space for 20 photos. The Mavica cameras were incredibly popular. At one point, it accounted for 40% of all digital camera sales in the US. In May of 1999, Kyocera launched the first phone with a built-in camera. It used CMOS sensors as opposed to CCDs for their smaller size and lower cost. The phone could store 20 photos and transmit live video at a rate of 2 frames per second. With only a front-facing camera, its focus was on selfies and video calls. It was the start of a revolution. That same year, the 2.7 megapixel Nikon D1 launched. It was the first DSLR body designed from scratch by a single manufacturer. Kodak had finally lost its reign over the professional market due to the D1. Its quality made the digital camera a serious challenger to professional film SLRs. It offered the image quality, build, and performance required by photojournalists.
In the year 2000, Sony updated their Mavica line from floppies to 3-inch CDRs. Like floppies, any computer with a CD-ROM drive could read the photos. But unlike a floppy, CDRs could not be erased, so at $4 each, it resulted in every photo costing around 3 cents. This digital camera was also one of the first to feature optical image stabilization, which came from Sony's camcorder line. By integrating the optics and sensor into a single tiny module, Casio leapt forward in ultra-compact designs, with the 0.4-inch thick S1 and its twin, the M1. Casio helped transform the digital camera from a geeky gadget into an everyday tool and fashion accessory. Unfortunately, bad news was on the horizon for digital camera developers. In June 2003, Dakota accidentally released the cheapest digital camera around. They were actually single-use digital cameras with capacity for 25 photos. The cameras were supposed to be returned to participating camera shops for printing and recycling, but were quickly hacked. The hack allowed them to be connected to a computer and reused. At the time, a digital camera of similar resolution and functionality was in the $40 to $70 range, while this was only $11. The EasyShare 1 was the first camera with Wi-Fi connectivity that allowed photo sharing. It let users email photos, upload to a gallery, and print wirelessly. While the Coolpix P1, which was released a few weeks earlier, only allowed wireless transfer to a specific computer. Unfortunately, the EasyShare flopped. Since very few Wi-Fi hotspots were available back then, and the subpar photo quality and confusing interface did not help either. In 2006, 2 years after the first GoPro was launched, which used photo film, the company launched a digital version. It was able to capture both photos and video, but videos were limited to 10 seconds, at 10 frames per second. Also, it only had a 0.3 megapixel sensor, while other waterproof cameras of the time had at least 2 megapixel sensors. When Apple introduced its simple and fun interface for digital photography, it made camera developers very nervous. It made point-and-shoot cameras look cumbersome and limiting, particularly the following year when many photo apps launch. The FinePix Real 3D was the first consumer 3D digital camera. It boasted a pair of 10 megapixel sensors and a 2.8-inch 3D display. The photos could be viewed in 3D using the camera's binocular parallax display, connecting the camera to a 3D TV, using a 3D digital photo frame, or by ordering stereoscopic photo prints. Fuji stopped printing 3D photos in 2013 when interest in 3D faded. 2010 saw the last peak in digital camera sales. Smartphone photo quality was improving so quickly that the general public was no longer considering purchasing a separate camera. Because of this, digital camera sales have dropped by over 90% since 2010. The Z340 was Polaroid's first try at going digital. It used the Zinc technology to print 3x4 photos, the same size as classic Polaroid photos. The benefits were many. You could choose what to print, edit photos, add photo filters, and print multiple copies. Zinc photo printing took 45 seconds and did not require ink cartridges. Instead, heat, up to 392 degrees, melted color crystals within the photo paper. The following year, another amazing technology was released, a light field camera from Lytro. It allowed you to refocus your photos after they had been taken. It was basically like taking many photos simultaneously, focused on different planes. The original camera featured an 11 mega ray sensor, which produced pretty large files.
about 16 megabytes each. The camera came in two versions, one with 8 gigabytes of memory, which held 350 photos, and one with 16 gigabytes, which held 750. Even though camera sales continued to decline, the innovations continued. Ricoh introduced the first handheld 360 digital camera. It simplified the process of creating a 360-degree photo or video down to a single button press. It did not have a display, but instead relied on a smartphone app that allowed you to control the camera and capture, and another to edit and share your creations. An external iPhone camera was launched in 2015 in order to capture professional quality photos and video. Quality similar to what's offered on current iPhones. It worked with both iPads and iPhones, running iOS 8 or later. The DxO1 could also be used on its own without a display, since it could save images to micro SD and was powered with its own battery. In 2017, Leica shipped a camera that took DSLR quality photos but without the DSLR weight and size. It featured 16 different lenses, each with 13 megapixel sensors, and all worked together to create exposures at different focal lengths and resolutions, up to 81 megapixels. Unfortunately, the stitching and layering artifacts and blurring were visible when you zoomed into the photos. The Insta360 Pro 2 was the first 8K 360 VR camera, and is mainly geared for professionals. It's able to shoot 360 VR photos and videos from a tripod or attached to a drone, and the FarSight feature provides air-to-ground range of up to 300 meters with 30 frames per second preview. Sharp had been showing off their 8K camera prototype since 2019, but Canon quietly launched theirs first. The R5 became the first prosumer 8K interchangeable lens camera on the market. Most creators won't produce content in 8K, but it does give them the ability to reframe a video and add zoom effects without sacrificing quality, as well as providing plenty of room for image stabilization. Another digital camera released in 2020 comes from Vecnos, a new venture from Ricoh, the developer of the first handheld 360 camera. The iQuick is the smallest 360 camera around. It's mainly focused on 360 selfies but can also record video. Selfies can be captioned, animated, and converted to short videos by the camera's app. With its small size and simple interface, the iQuick is basically the point-and-shoot equivalent of the 360 cameras. Although digital cameras continue their decline, we will see many more innovations. Much of the innovations will come from AI, in order to help us capture, clean up, and add effects to our photos and videos. Also, as social media continues to take over our lives, we will want new types of cameras so we can share unique angles of our activities with our followers. Do you remember your first digital camera? Fotografía perfecta. La evolución de la cámara fotográfica 1500, la cámara oscura usada principalmente para observar eclipses, comienza a ser un recurso utilizado para el dibujo. 1820-1839, Louis-Jacques Daguerre y Joseph Nicéphore Niepce inventan la cámara daguerrotipo. 1891, Gabriel Lippmann anuncia a la Academia de las Ciencias que ha logrado crear una fotografía a color. 1900, Kodak vende la primera cámara comercial llamada Brownie. 1935, se comienzan a producir fotos en color, usando un proceso de sustracción de color llamada película Kodachrome. 1947, Polaroid lanza al mercado el revelado instantáneo. 1973-1978, Steve Sasson inventa la primera cámara digital que obtiene el registro de patente en Estados Unidos. 1986, Fujifilm produce la primera cámara desechable. 1991, Kodak patenta la iCam, la primera cámara digital de su gama. 2000, primer teléfono con cámara. 2016, la fotografía con drones mejora gracias a
DJI Phantom 4, tecnología que utiliza la visión de computadora y Machine Learning para rastrear y fotografiar objetos en lugar de solo seguir la señal GPS. En el artículo y la imagen se describe brevemente la evolución de las cámaras fotográficas y la tecnología que ha acompañado esta evolución. Además, puedes notar algunos de los nombres de las empresas que fueron o siguen siendo responsables de la innovación que las cámaras fotográficas han sufrido a través del tiempo. En una primera definición, es sencillo notar cómo diferentes elementos tecnológicos se fueron integrando para dar a la cámara fotográfica mayores funciones que permitieran generar mejores imágenes fotográficas, además de ampliar sus aplicaciones. Por supuesto, estos cambios van de la mano con la evolución tecnológica. La cámara, así como muchos otros productos, tuvo una transición hacia lo digital después de la invención del semiconductor. El semiconductor permitió miniaturizar componentes electrónicos a un precio accesible y la escalabilidad de cambio continúa a lo largo de los años hasta la fecha. Sin embargo, la exponencialidad tecnológica no se limita a los cambios que físicamente sufre un producto. El espectro de evolución y cambios se expanden alcanzando a usuarios, empresas, modelos de negocio y con ello economías enteras. Actividad 1. En tu toolkit podrás encontrar los archivos de la siguiente imagen, revísala detalladamente. Elige al menos 3 productos de los que se muestran y lista los principales cambios tecnológicos que han sufrido. Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué sucesos fueron detonadores de los cambios tecnológicos que lograste identificar? Además de los cambios en el producto, ¿qué cambios adversos, por ejemplo, en el comportamiento de los usuarios podrías listar como una consecuencia de los cambios tecnológicos en el producto? Menciona al menos 3 para cada producto. Hola, soy la tecnología y hoy les quiero contar cómo es que llegué al mundo gracias a la historia de la humanidad. Hace aproximadamente 5 millones de años, o tal vez más, ya he perdido la cuenta. El Australopithecus, una especie de simio, dejó de vivir en los árboles para habitar en las sabanas de África e iniciar el viaje evolutivo de la humanidad. Con el paso del tiempo, este evolucionó y fue ahí que apareció el Homo habilis. Se sabe que esta especie fue capaz de crear herramientas de piedra para poder cazar, entre otras cosas. Si avanzamos años más, podemos ver el surgimiento del Homo erectus, quien ya era capaz de cocinar sus propios alimentos. Pero, ¿cómo? Con el dominio del fuego. Entre la humanidad actual y el Homo erectus existieron otras especies de las cuales podríamos platicar por horas, pero pasemos directo al Homo sapiens. Esta especie, a diferencia de las anteriores, se estableció de forma permanente, por ejemplo, cerca de los ríos para poder sembrar y cosechar sus alimentos. Es aquí donde mis ancestros tuvieron su primer gran acercamiento con la especie humana. Su primera aportación fue un invento simple, pero revolucionario: la rueda. Con esta se acortaron distancias y se transformó la forma de transportar materiales de construcción, cosechas y hasta pertenencias. Los siglos siguientes trajeron consigo innovaciones como la brújula, la cartografía y la imprenta. ¿Sabes cuándo se crearon estas? Lo creas o no, fue hace no mucho tiempo, en el siglo XV para ser más exactos. Ya en el siglo XVIII, la llegada de la primera revolución industrial impulsó al máximo el desarrollo de innovaciones que fueron la base para generar el cambio durante la época. Pero, ¿qué es una revolución industrial? Es un periodo de tiempo en el que la tecnología tiene un acelerado avance que permite que la producción de productos pase de ser manual a mecánica. Durante este periodo se crearon los motores de vapor, de combustión interna y, por si fuera poco, el telégrafo, que es la base de la actual comunicación inmediata. Esto fue un avance muy importante, puesto que hasta ese momento la comunicación más veloz era a través del correo a caballo. Y así llegó una segunda revolución industrial, la cual trajo consigo más avances tecnológicos. Me gustaría resaltar 2 en particular: la bombilla eléctrica y las líneas telefónicas. Este ha sido un largo viaje, pero estamos por terminar. Durante el siglo XX, las innovaciones tecnológicas sucedieron de forma acelerada y fueron rápidamente de uso generalizado.
Es aquí donde nacen las computadoras y la humanidad llega a la Luna. Además, se inventan los microprocesadores y el Internet, que nació como un secreto. Lo creas o no, el Internet existe desde los años 60. ¿No te parece impresionante todo el recorrido que acabamos de ver desde la rueda hasta las computadoras? Por último, ¿qué ha pasado desde entonces y qué se espera que suceda en los siguientes años? Estas herramientas son conocidas como las 8 innovaciones. 1. Inteligencia artificial, Miriam. 2. Impresión 3D, Alfredo. 3. Robótica. Triple D. 4. Drones, Dronaldo. 5. Realidad virtual, Viri. 6. Realidad aumentada, Roxana. 7. Internet de las cosas, Alberto. 8. Blockchain, Caleb. Todas estas tecnologías están moldeando nuestro presente y determinarán nuestro futuro. Estas son sus historias. Una de las cosas que nos distingue a los seres humanos es que usamos tecnologías. Todo el mundo, todo el tiempo, tiene tecnologías en sus vidas, pero solamente unas personas se dedican a crear tecnologías. Y estas personas que definen cómo va a ser lo que usaremos el día de mañana, tienen un gran poder para moldear nuestras vidas. Y creo yo, o algo que me preocupa, es que pocas veces nos detenemos a pensar en esto. Imagínense que mañana despertaran y desaparecen los teléfonos celulares. Todos amanecemos sin celular. ¿Cambiarían nuestras vidas? O, o vamos a ampliarlo. Despiertas sin electrónicos. Además de celulares, no hay tablets, no hay computadoras, no hay radio, no hay televisión. Va cambiando más. O peor aún, amaneces sin nada de electricidad. No licuadora, no lavadora, no refrigerador, ni siquiera el carro prende, porque necesitamos electricidad para que encienda. Dependemos mucho de las tecnologías y dependemos de las tecnologías que otras personas crean, que nos están moldeando cómo desarrollamos nuestras vidas. Y a todo esto, ¿qué es una tecnología? Pues al hablar de tecnología hablamos de aplicar conocimientos y habilidades para resolver problemas. Conocimientos y habilidades. ¿Y de dónde salen esos conocimientos? Pues muchos pueden salir de la práctica cotidiana. Tenemos tecnologías muy sencillas, desde un cuchillo, que no se necesitó aplicar tanto conocimiento más que experiencia para desarrollarla. Pero conforme hemos ido avanzando, cada vez hemos necesitado averiguar más sobre nuestro entorno para hacer las tecnologías. Y por eso hoy en día, que estamos en una famosa sociedad del conocimiento, nos hablan por todos lados de ciencia y tecnología, que es una gran necesidad, ya no digamos para las personas, sino para países, para todo el mundo. Y yo quisiera detenerme aquí para diferenciar que la ciencia es una cosa y la tecnología es otra. Y me voy a apoyar para esto en una cosa que creo que todos conocemos, a algunos les gusta, a otros no, pero es el fútbol. La mitad de las personas que están en este teatro, los que están a mi lado izquierdo, que sería su derecha, van a jugar a ser científicos ahorita imaginariamente. Y la otra mitad van a ser mis tecnólogos, ¿ok? Pero vamos a aplicarnos todos al fútbol. Entonces les pido a mis científicos que se imaginen que yo los pongo a estudiar el fútbol y como parte de su investigación me tienen que decir cuáles son las reglas del fútbol, obviamente sin leer un manual ni nada, solo observando, y para tratar de entender de qué se trata ese juego. A final de cuentas eso es lo que hacen los investigadores, solamente que el juego no es fútbol. El juego es la naturaleza, es nuestro universo. Queremos saber cuáles son sus reglas. Y mi lado de tecnólogos aprovecha el conocimiento de las reglas del juego para ver cómo voy a lograr mis objetivos, cómo voy a resolver los problemas. En el caso de fútbol es ver cómo voy a meter gol. Uso esta analogía porque cuando nos sentamos a ver un partido, los que somos aficionados a este deporte, siempre le estamos queriendo decir al entrenador de nuestro equipo o al entrenador de la selección nacional a quién tiene que meter, cómo los tiene que acomodar, de qué manera tiene que jugar.
cómo hay que aprovechar los conocimientos de las reglas y las habilidades de sus jugadores para sacarle máximo provecho. Pero cuando pensamos en tecnologías y en lo que va a moldear nuestras vidas y que va a cambiar nuestro futuro, poco nos detenemos a decir, híjole, yo quiero que los tecnólogos hagan esto para que mi vida sea así, o transformen las cosas de otra manera para llegar a lo que yo realmente necesito, a lo que me preocupa, a lo que quiero para mi persona, para mi familia, para mi país. Entonces es fundamental que tomemos más esa actitud de aprovechar los conocimientos y de, así como le exigimos a los entrenadores, exigirles a esas personas que tienen el poder de moldear las tecnologías a futuro. Pero también pensar un poco de cómo tener la habilidad de aprovechar las tecnologías al máximo. Cómo sacarle provecho desde lo más sencillo, como puede ser una navaja multiusos como esta, que me sirve para destapar refrescos, que me sirve para cortar cosas, para sacar corchos, y que para los que son de mi camada o quizá un poco más grandes se acordarán de MacGyver, que con una navajita de estas, un palillo y una envoltura de chicle, te puede desactivar una bomba atómica. Pero no se trata solo de ir con las cosas sencillas, podemos ir a lo más complejo, a lo más elaborado. Ya les decía yo y hablábamos al inicio de cómo dependemos de este tipo de aparatitos, que gracias a la investigación de la ciencia y la tecnología que han averiguado a fondo de las cosas, no solo es un teléfono para hablar con los amigos o un aparato para mandar mensajes de texto. Además, puede ser una calculadora, un navegador en internet, una plataforma de redes sociales, una cámara digital y hasta un aparato para atrapar Pokémones. Nos puede servir para un montón de cosas. ¿Pero qué lo ha hecho posible? Pues que los científicos que están averiguando las reglas del juego cada vez saben más sobre cómo funciona nuestro universo y sobre todo saben más cómo funciona a la escala muy pequeña. Yo les voy a hablar hoy en particular de cómo hemos averiguado cómo funciona, ya no digamos las células que son la base de la vida, sino nos vamos a ir más chiquito, 1.000 millones de veces más pequeño que un metro, en el mundo de los átomos y las moléculas. Hemos averiguado que en esa escala tenemos unas reglas del juego diferentes a las que estamos acostumbrados a ver a lo grande, y que si logras manipular eso en lo muy pequeño, puedes tener propiedades extraordinarias para crear nuevos aparatos. Y a la par, los tecnólogos no solo han aprovechado lo que se sabe, sino que han creado aparatos que nos permiten visualizar cómo son las cosas tan pequeñas y manipularlas a nuestro antojo. Y entonces yo acomodando esas cosas tan chiquitas, les repito, 1.000 millones de veces más pequeñas que un metro, manipulándolas, puedo tener baterías que me duran mucho más tiempo para que mi celular dure cargado y me pueda dar más funciones. Puedo tener pantallas con más resolución, cámaras que me pueden tomar fotos cada vez más detalladas. Y por cierto, si me pasa esto, como a muchos de ustedes quizás les ha ocurrido, ya no es una tragedia griega que mi teléfono se haya desbaratado, porque ahora tenemos nuevos materiales mucho más resistentes. Y aquí voy a hacer una pausa muy rápida para que no sea solo que me crean, sino ayudarlos a entender un poquito cómo manipulando podemos darle nuevas propiedades a los materiales. Lo que ayuda a que no se rompa el vidrio de este aparato cuando lo dejo caer se conoce como Gorilla Glass, que será vidrio gorila. Es un vidrio parecido a los vidrios comunes, está hecho de distintos materiales, tiene átomos de silicio, de oxígeno, de aluminio y de sodio. Lo que hacen los tecnólogos es sacarle el sodio al Gorilla Glass y meterle un átomo por cada sodio, un átomo de potasio que es un poco más grande. Necesitan mucha energía para meterlo porque está como apretadito el lugar donde tiene que entrar el potasio. Pero una vez que el potasio se acomoda ahí, como no hay espacio suficiente, genera una presión sobre todo el material. Esa presión lo hace quedar más tenso y le da la gran resistencia para los golpes o incluso para los rayones. Eso es el Gorilla Glass en términos muy sencillos. Eso es lo que permite que nuestros celulares ya no se rompan a la primera o que soporten mucho más, y que surge de ese conocimiento y esa capacidad para manipular los átomos y las moléculas. Pero no es la única cosa que se puede hacer con eso, ni los celulares son la única aplicación. Ya tenemos ropa que no se mancha, tenemos raquetas mucho más ligeras, edificios que absorben la contaminación, nuevos tratamientos para el cáncer, que ya no atacan todo el cuerpo como las quimioterapias, sino que van directamente al tumor. Se pueden hacer muchas cosas, pero yo me pregunto, ¿quién decide qué se va a hacer con estas nuevas nanotecnologías
que van a lo más pequeño que conocemos y a lo más pequeño que manipulamos. ¿Quién decide cómo se van a usar? ¿Para qué sirven? ¿En qué se van a aprovechar? Y ojo, que no quiero centrarme solo en las nano por decir, ay, qué padre, que es lo más chiquito y es extraordinario y demás. Me importan las nano porque son las que tenemos enfrente hoy. Si yo quisiera cambiar cómo se usa la electricidad, es muy difícil, porque ya hay toda una infraestructura de la Comisión Federal que tiene sus postes y tenemos aparatos que nos los venden compañías que no van a cambiar la forma en que trabajan. Entonces, eso ya está fuera de mis manos. Si yo quiero cambiar las computadoras, también tienen toda una trayectoria, son lo que son. Ya no podemos transformar lo que se hizo hace 40, 50 años o incluso 15. Las nanotecnologías nos empiezan a dar resultados, pero todavía no toman forma por completo. Nos dan la oportunidad de participar para decidir, para moldear cómo van a ser las tecnologías que van a impregnar nuestras vidas en el futuro. Por eso me interesa y por eso vengo yo a hablar con ustedes. Pero uno dirá, yo que estoy tan alejado de la ciencia y la tecnología, ¿qué puedo hacer para cambiar las cosas? Pues lo primero que puedes hacer es tomar decisiones informadas. No te vayas por la novedad, por la publicidad, por lo que te dice la tele o el mismo internet que está padre. Infórmate. ¿Cuáles son las ventajas de la nueva tecnología que te interesa? ¿Cuáles desventajas hay? ¿Qué riesgos tiene? Porque no se equivoquen. Usamos tecnologías porque nos dan ventajas, pero todas las tecnologías tienen riesgos. Nos acabamos de enterar hace relativamente poco que ya se murieron los primeros chavos que estaban jugando Pokémon Go. Atrapando Pokémones, se expusieron a riesgos y acabaron falleciendo. ¿Cuántas personas no se han muerto tomando una selfie? Y en cuestiones mucho más globales, desde la revolución industrial nos dimos cuenta que el poder de la máquina de vapor nos generaba contaminación y tenemos un cambio climático. Y después los gases que se usaban en refrigeradores y en desodorantes empezaron a crear un agujero en la capa de ozono. Todo tiene consecuencias y hay que estar claro de qué consecuencias tiene para mí, para las personas que me rodean y para mi planeta. Entonces, lo primero es tomar decisiones informadas. Lo segundo, organízate. Si hay personas que tienen los mismos intereses que tú, si eres un paciente que quiere nuevas medicinas, si eres alguien que quiere usar tecnologías para energías limpias, para purificar el agua, para lo que tú quieras, organízate y exígeles a las personas que están moldeando las nuevas tecnologías. Claro, que el hecho de que nos organicemos, de que hablemos con ellos y exijamos, no garantiza que te van a hacer caso. No necesariamente tienes el poder. Jóvenes, tomen la oportunidad, agarren una carrera científica y tecnológica. No todo el mundo tiene que hacerlo, pero si te llama la atención y quieres hacer una diferencia, ahí está una gran palanca de cambio. Ponte a averiguar cómo funciona el universo, desarrolla la habilidad de manipularlo y trata de resolver esos problemas que te preocupan y que ocupan a nuestra sociedad. Conviértete en científico y tecnológico. O bien, puedes hacerte un gran empresario, un fregón con mucha lana, que contrate a los mejores científicos y a los mejores tecnólogos y les diga, ¿sabes qué? Yo quiero que tú hagas esto. Básicamente eso era lo que hacía Steve Jobs en la compañía de la manzanita. Él, la verdad, era bastante inepto para crear nuevas tecnologías. Lo que sabía hacer era juntarse con gente que las podía crear y les decía, yo quiero que la gente que use mis aparatos viva así. Entonces necesito que me hagas un dispositivo con estas características. Y teníamos montones de personas esperando a que el señor Jobs nos dijera cómo vas a vivir con las nuevas tecnologías que te está ofreciendo. O más allá, puedes irte al gobierno, puedes ser un político pero de los buenos. Puedes tratar de transformar con políticas públicas qué se hace en ciencia y tecnología. Y ojo que México es un país al que nos urge hacer ciencia y tecnología. No solo somos personas que usamos la tecnología que crean personas ajenas a nosotros. Somos un país que usa las tecnologías que crearon otros países con necesidades diferentes, con condiciones distintas. Y mientras sigamos usando tecnologías de fuera, vamos a seguir dominados. Entonces, anímate a hacer una diferencia también desde ahí o a exigirles lo que pueden hacer una diferencia desde ahí. A final de cuentas, esa era mi charla, esa era mi provocación. Despertarles la idea de si quieren ser todavía personas que esperen a que nuevas compañías, a que personas que ni conoces, te digan cómo a través de las tecnologías vas a vivir más mañana, cómo van a vivir tus hijos, o vas a actuar para que tu vida sea la que le dé forma a las nuevas tecnologías. Muchas gracias.